Quiero darle la bienvenida a esta hora a Marta Tineo, abogada especializada en derechos humanos. Es cofundadora y coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón. Está en pantalla. Marta, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto. Ha comenzado un nuevo ciclo de la Ruta de la Justicia y me gustaría destacar, más allá del propio evento como tal, que han descrito nuestros reporteros, la importancia que tiene el hecho de hacerlo, es decir, el esfuerzo de los familiares, más allá del acoso particular a ellos como familia, la importancia que tiene no amilanarse, seguir exponiendo lo que pasa con los privados de la libertad en Venezuela. Comencemos por allí. Exactamente, creo que de eso se trata, ¿no? De enaltecer la inmensa valentía, el coraje, el ejemplo de dignidad que permanentemente nos dan los familiares de los hoy prisioneros por razones políticas en Venezuela, porque como bien dices, a pesar del asedio, de la amenaza, del hostigamiento del que son víctimas, recordemos que en Venezuela se ejecuta el patrón de Sippenhaft, lo cual ha sido suficientemente documentado por la propia misión de determinación de hechos de Naciones Unidas de su informe del año 2021. A pesar de eso, de que en Venezuela incluso hoy no solamente es que hay prisioneros políticos, hay familias presas por razones políticas en Venezuela. De tal manera que los familiares, a pesar de todo eso, insistan en generar este tipo de iniciativas, recorrer sedes de embajadas, representaciones diplomáticas, oficinas públicas, me refiero a la sede del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los tribunales de Venezuela. Es decir, que sigan insistiendo además en la vía de la institucionalidad, ¿sabes? Más allá de que el sistema de justicia lamentablemente no les da respuesta a su reclamo. Sin embargo, ellos siguen la línea, digamos, la vía de la institucionalidad, siguen haciendo presión, superando las barreras del miedo, de la amenaza, del hostigamiento. Así que creo que ese es el gran valor que tiene no solamente esta segunda edición de la Ruta Internacional por la Liberación de los Presos Políticos, sino de todo lo que diariamente los familiares, las madres, esposas, hermanas, hijos de los presos políticos insisten en hacer acá en una Venezuela que lamentablemente está enfrentando un nuevo ciclo, una nueva escalada de persecución por razones políticas. Mencionaba a las familias y hemos visto eventos que no habíamos visto hasta ahora. La detención, por ejemplo, de una menor de 2 años en un grupo familiar unos días atrás, recientemente. ¿Por qué la familia? Es decir, ¿por qué ir por el grupo completo? O sea, no está pasando por primera vez en Venezuela. Lo que sí es cierto es que, digamos, ha escalado y antes eran en casos muy excepcionales y ahora lo estamos viendo como una nueva política, ¿no? Y es extender la persecución política a toda la familia. Y esto lo hemos visto y hemos documentado casos para poder sostener esto. En algunos casos ocurre cuando se está persiguiendo a una persona, es una forma de presión, lo que vimos con la familia Guillén, por ejemplo, es una forma de presión para que quien está siendo perseguido se entregue. Al detener a toda su familia, evidentemente lo que se procura es que la persona que está siendo perseguida se entregue. En otros casos, como en el caso de la doctora Rocío San Miguel, que ocurrió en febrero del año pasado, y por eso te decía, lamentablemente no es novedoso, vimos que la doctora San Miguel fue detenida y posterior a su detención, se detuvo al resto de su núcleo familiar. Y esto es, en esos casos, de una forma, evidentemente, una tortura psicológica para el ya detenido, claramente, pero además para procurar ejercer una presión de tal manera de que el detenido se autoincrimine o incrimine a terceras personas. Es decir, que esta política de persecución a todo el núcleo familiar procura o la detención de una persona que está siendo perseguida o que el que ya haya sido detenido se autoincrimine o señale a otras personas y evidentemente, insisto, es una forma de tortura. Pero bueno, también se da el caso en que detienen al grupo familiar estando incluida la persona que están buscando. Sí, claramente. Hay un caso, por ejemplo, de la familia Alemán, que de hecho fue el caso que documentó en el informe del 2021 la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, en la que se detuvo a Richard Alemán por razones políticas y después se detuvo a su cuñado y a sus 2 hermanas. Y esas 4 personas, esos 4 miembros de esa familia siguen hoy detenidos, todos condenados por casos políticos en Venezuela. Otro caso
que estamos viendo es el traslado de privados de libertad sin que se le comunique, por ejemplo, a las familias, sin que sepamos a dónde han sido trasladados, como es el caso de Roland Carreño, colega periodista, y del dirigente político Freddy Superlano. Sí, y otros muchos. Según registros de nuestra organización, Justicia, Encuentro y Perdón, al día de hoy tenemos al menos a 140 personas de quienes se desconoce su paradero y sus condiciones. Ese grupo de al menos 140 personas está integrado por quienes han sido detenidos, incluso desde hace un año. Hay personas que ya tienen un año de detención y todavía no se sabe de su paradero. Entonces, porque a ver, sabemos que en Venezuela todas las detenciones por razones políticas inician con una detención arbitraria. Y digo que es una detención arbitraria porque no se cumplen los extremos constitucionales para que se trate de una detención en términos legales. Pero luego de esa detención arbitraria sigue una desaparición forzada, que ha sido en algunos casos de corta o mediana duración. Insisto, en las más recientes detenciones en Venezuela, todas las personas se encuentran en situación de desaparición, sus familias no saben dónde se encuentran ni en las condiciones en las que está. E insisto, hay personas que ya tienen 1 año y 7 meses, 8 meses sin que se sepa su paradero. A ese grupo de personas que se encuentran desaparecidas, ahora se ha sumado un nuevo grupo. Y como tú lo mencionas, son personas que ya tienen mucho tiempo detenidos, y me refiero, por ejemplo, a los hermanos Guevara, que ya tienen más de 20 años detenidos, condenados por razones políticas en Venezuela, y de forma arbitraria fueron trasladados del lugar en el que se encontraban y sus familias ni sus abogados de confianza tienen información del paradero. ¿Por qué hablamos de que son traslados arbitrarios? Porque a tenor del Código Orgánico Procesal Penal, el sitio de reclusión lo fija el tribunal que está conociendo de la causa. Es el que establece el sitio de reclusión y en el caso de que vaya a ocurrir un traslado, por las razones que sean, es el tribunal que conoce la causa el que debe ordenar ese traslado. Está ocurriendo pues todo lo contrario, las personas están siendo detenidas por órdenes ejecutivas, no se informa no solo a su familia y a sus abogados, ni siquiera los tribunales competentes, los que están conociendo esa causa, tienen información del paradero de estas personas. Y esto, vuelvo, está ocurriendo no solamente con Roland, con Freddy Superlano, con los hermanos Guevara, sino con muchos otros detenidos, y por eso hablo de un registro de más de 140 personas que se encuentran en esa situación actualmente. Con el ritmo de detenciones que hemos visto en los últimos días y semanas, ¿de qué cifra estamos hablando? Sí, te agradezco mucho esa pregunta porque es algo sobre lo cual desde nuestra organización, incluso con el Comité de Familiares y Amigos de Presos Políticos, con la organización Justicia y Proceso que dirige la doctora Teresly Malavé, hemos hecho un esfuerzo inmenso por identificar a los prisioneros políticos y dar precisamente con el lugar en el que se encuentran, ¿no? Y hasta esta fecha, nuestras organizaciones tenemos un registro de 1.038 personas que hemos identificado se encuentran en prisión política. Pero insisto en que son las que nosotros hemos logrado identificar y ubicar. Lamentablemente, tenemos suficientes indicios para considerar que ese número es apenas una referencia y que pudieran ser muchas más las personas que se encuentran detenidas por razones políticas en Venezuela, porque cuando ocurren visitas a algunos centros de reclusión, algunos familiares nos informan que tuvieron conocimiento de que han llegado nuevas personas a esos centros de reclusión por razones políticas, pero sin embargo, o por temor de las familias a denunciar, volvemos mucho como consecuencia de la amenaza y de la persecución de la que las familias están siendo víctimas, y también porque digamos, no tienen, no solo por temor, sino que no tienen manera de comunicar a sus familiares que se encuentran en esa situación. Entonces, hablar de más de 1.000 personas es apenas una proyección, pero como bien dices, pudieran ser muchas más, lamentablemente. Entre los casos conocidos que hemos manejado durante un tiempo está el del Rory Branker. 206 días sin saber de él, finalmente supimos dónde está. ¿Qué necesidad de tanta crueldad es lo que uno termina preguntándose, Marta? No, es terrible porque además esto no solamente deja en una situación de absoluta vulnerabilidad al detenido,
sin ninguna posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Me refiero al derecho, bueno, no solamente al derecho a la libertad que está siendo vulnerado cuando se trata de una detención arbitraria, sino al derecho a la defensa, a designar abogado de confianza, a tener pues contacto con su familia. Todo esto está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, sino que además supone una tortura psicológica, al menos un trato cruel para las familias. Te podrás imaginar en el caso de Rory Branker, su madre, una señora de muy avanzada edad, más de 200 días sin saber del paradero de su hijo, pues imaginarás el inmenso sufrimiento que eso trae, pero además el deterioro emocional y físico de las familias, ¿no?, en medio de esta situación. Y esto vuelvo, lamentablemente podemos hablar del caso de Rory, pero podríamos hablar de muchos otros en los que vuelvo. Una vez ocurre la detención, la persona queda desaparecida y su familia se queda sin ninguna información oficial de dónde y cómo está. Marta, en Venezuela los privados de la libertad han perdido absolutamente todos sus derechos, los que están en la ley y los que no están. Yo creo que no hay nadie que pueda defender un debido proceso en un caso de un privado de libertad, en este caso por razones políticas. No sé si tú compartes esta misma opinión conmigo. Lamentablemente es así. Se viola el debido proceso, se violan todas las garantías constitucionales, se violan todos los pactos internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, por supuesto, las reglas de reclusión. Sabemos que los privados de libertad enfrentan unas condiciones de reclusión terribles, hacinamiento, insalubridad, falta de alimentación debida, falta de asistencia médica. Y aquí hago un énfasis. Si somos conscientes de que son los familiares los que asumen la inmensa responsabilidad de dotar de alimentos, de agua potable, de medicina, de insumos de higiene personal, y además le pueden ofrecer al menos una visita, ¿sabes?, un aliento emocional a estas personas, y todo esto es negado, pues eso trae como consecuencia el deterioro físico y emocional de todas estas personas. No en vano, en la organización hemos documentado al día de hoy al menos 70 casos de presos políticos que se encuentran en condiciones muy graves de salud, que a tenor del propio Código Orgánico Procesal Penal les correspondería que les otorguen medidas por razones humanitarias, y lamentablemente esto no ocurre. Y no ocurre, vuelvo, porque se encuentran totalmente aislados, incomunicados, no se les permite la asistencia a un abogado privado o de confianza que solicite estos beneficios a favor de ellos, y en el mejor de los casos, quienes sí han podido tener una defensa de confianza, aun cuando tramitan estas medidas ante los tribunales competentes, no son otorgadas. Es decir, que efectivamente hay una violación de todas las normas del debido proceso y de todas las garantías constitucionales. Quiero agradecerle este espacio a Marta Tineo, es abogada especializada en derechos humanos, además es cofundadora y coordinadora general de la Organización de Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Hasta pronto.